Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie Yen Only You. Había pasado un par de semanas desde el incidente, pero Ira no podía quitarse el recuerdo. Los medios de comunicación se habían hecho eco de la noticia, aunque nadie sabía quién era el objetivo, gracias a la rapidez mental de Tawan. El conductor huyó justo a tiempo, dejando atrás al posible atacante y a la prensa con la duda. Para el público fue solo un accidente desafortunado en un evento de famosos, pero Ira sabía la verdad. El ataque había sido destinado para ella, y desde esa noche Tawan se negó a separarse. Incluso en sus días libres, estaba cerca del departamento de Ira, vigilando en silencio, siempre alerta. Tawan se había vuelto más atenta, vigilando cada paso, la comida y todo lo demás. Sorprendentemente, a ella no le molestaba esa mayor protección. ¿Cómo podría haberlo pensado antes? De hecho, la encontraba encantadora. El cuidado constante de Tawan la reconfortaba, aunque sabía lo que Tawan estaba haciendo, construir un muro entre ellas. Ira lo había estado intentando todo para que Tawan viera cuánto la quería. Pequeñas indirectas, miradas fijas, pero todo era en vano. Tawan se mantenía seria, sonriendo suavemente, pero sin cruzar jamás esa línea visible que la separaba. Tawan tenía miedo de enamorarse. Estaba decidida a mantener una actitud profesional, a garantizar la seguridad de Ira a cualquier precio, incluso a costa de sus propios sentimientos. Y eso preocupaba a Ira más que nada. No soportaba la idea de que Tawan se sacrificara por ella. Las pesadillas habían comenzado poco después del incidente. Casi todas las noches Ira se despertaba a las 3 de la madrugada, con el corazón latiendo con fuerza, viendo a Tawan sin vida. Era un sueño, mejor dicho, una pesadilla. El miedo de perder a Tawan se había convertido en una presión constante. Pero por mucho que Ira le rogaba a Tawan que se quedara a pasar la noche, Tawan se había negado después. Estoy bastante cerca, había dicho Tawan misteriosamente sin revelar nunca dónde se alojaba. Ira había intentado indagar en la vida privada de Tawan, pero todos los esfuerzos habían sido en vano. Tawan era un enigma, siempre un paso por delante, guardando sus secretos con la misma fiereza que ella protegía a Ira. A pesar de eso, Tawan se había ablandado últimamente. Sonreía más. Incluso permitía que Ira la molestara de vez en cuando. Era una pequeña victoria que hacía que Ira se sintiera más cerca de ella. Hoy Ira intentaba mantener el equilibrio en un libro sobre su cabeza, imitando las poses de una modelo. Tawan, siempre atenta, colocó un segundo libro encima, probando la estabilidad de Ira. Pero Ira decidió dejar caer el libro y se abalanzó sobre Tawan por detrás. Tawan, siempre alerta, se apartó con facilidad, sosteniendo la muñeca de Ira. La giró suavemente tras la espalda de Ira, inmovilizándola, como una policía sosteniendo a un sospechoso. Ambas ahora se rieron mientras Ira intentaba zafarse. Pero en su lucha lúdica, las uñas de Ira arañaron accidentalmente la mejilla de Tawan, dibujando una línea fina. Tawan, exclamó Ira abriendo los ojos de horror al ver el pequeño corte. Lo siento mucho, ¿te duele? No era mi intención. Su voz se quebró de preocupación. Por primera vez, Tawan vio lágrimas en los ojos de Ira, lágrimas que eran por ella. Algo en su corazón hizo que Tawan se conmoviera. La forma en la cual Ira la miraba, la preocupación que se mostraba en sus ojos, hacían que ella sintiera una presión. Su corazón latía con fuerza y no recordaba la última vez que se había sentido así. Estoy bien, no te preocupes, dijo Tawan en voz baja, intentando tranquilizarla. Pero Ira no parecía convencida. Mantuvo las manos sobre el rostro de Tawan limpiando con cuidado, mientras sus manos temblaban. Todo es mi culpa, está lastimada. Te he lastimado, susurró Ira. Tawan sintió una oleada de culpa. Sentir que Ira se sintiera de esa forma, mal por algo tan insignificante. Pero más que eso, Tawan comprendió que si Ira estaba devastada por un rasguño, ¿cómo reaccionaría si Tawan alguna vez resultara gravemente herida? Peor aún, si falleciera protegiéndola. La idea le provocó un escalofrío. No podía permitirle que eso sucediera. Detente, dijo Tawan apartándola. Su voz había vuelto fría. Ira parpadeó confundida. ¿Parar? ¿Qué quieres decir con parar? Solo estoy preocupada por ti. No somos el una para la otra, dijo Tawan, con su voz cortante.